Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bienvenidos, esto es Polen por la Ciudad. Mi nombre es Otto Cázares y en este comentario quiero celebrar el cumplimiento de los 721 años de aquel viaje literario, poético, celebérrimo que nos hizo conocer a través de descripciones rigurosas, profundas, detalladas, los trasmundos, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Me estoy refiriendo, desde luego, a 721 años cumplidos de aquel 1300, donde en la Semana Santa Dante Alighieri se encontró en una selva oscura a Virgilio, que lo guió por los trasmundos, por el infierno, por el purgatorio, pero no por el paraíso. Al paraíso Dante Alighieri entró solo para encontrar a Beatriz, es decir, la teología. Sí, 721 años tiene aquel viaje. Dante mismo lo fechó en 1300, pero en este 2021 se han cumplido 700 años de la muerte de Dante Alighieri, que murió a los 56 años de edad, dejando a la humanidad boquiabierta y preguntándose cómo un poeta pudo haber arribado a tan altas cimas en la imaginación, en la sabiduría, porque la Divina Comedia, divina fue un mote que le adjudicó Giovanni Boccaccio y no podía estar más correcto en definir esta escritura como divina. Está plagada de conocimientos de historia de Italia, la historia de los papas, la historia política que enfrentaba constantemente a los papas con los emperadores, y es un momento en que en Europa el poder se quita a ratos y se reparte entre güelfos y gibelinos, los partidarios del papa, los partidarios del emperador, y todo el tiempo el mapa político estaba cambiando al crisol de los vientos y de las alianzas. Y la Divina Comedia da, en buena medida, cuenta de todos estos procesos históricos, pero no nos adelantemos demasiado. Voy a dedicar algunos comentarios celebrando el poema, que incluso hay quienes, exaltándolo por encima de todas las cosas, lo han considerado una especie de tercer testamento, porque aúna también una profunda sabiduría teológica que desde luego es tratada a través de la palabra poética, a través de la terza rima, como se le conoce a esta invención dantesca. Es interesante pensar dos cosas, y con esto creo que me centraré en este Polen por la Ciudad para después centrarme en otros aspectos del divino poema. Y es que Dante Alighieri elige la lengua toscana para escribir su poema y no el latín, como ocurría en su época. Y esto, desde luego, definió en muy buena medida lo que con el tiempo se convertiría en el italiano. Es alguien que utiliza el idioma toscano para expresarse, prefiriendo a la sonoridad pétrea de la literatura, de los tratados filosóficos de los años inmediatamente anteriores en los que escribe Dante. Dante y sus amigos, Guido Cavalcanti, Guido d'Arezzo, eligen el toscano para escribir, y no dar a conocer sus sentimientos formulados poéticamente a través de la lengua oficial de los tratados o de la erudición medieval. Y aquí hay un acto de elección. Desde luego que el toscano resulta de una dulzura a los oídos bastante particular, y de ahí que a los amigos de Dante, y a Dante incluido, por haber elegido el toscano como su idioma
de escritura se les llamó a aquellos que practicaban el dolce stil nuovo, el dulce nuevo estilo. Y esto, desde luego, resulta en sí mismo de mucho interés. Pero hay otro aspecto, y con esto terminaré este comentario. ¿Por qué de entre todos los poetas que antecedieron a Dante, Dante eligió a Virgilio como su guía? ¿Por qué no elegir, por ejemplo, a Horacio, a Ovidio, a Catulo, a Homero? ¿Por qué Virgilio? Pues ocurre que en la época en la que Dante escribió, finales del siglo XIII, había una tradición heredada que duró largos siglos, por lo menos la larga Edad Media, en la que a Virgilio se lo consideró como una especie de profeta. Porque Virgilio, en los albores de nuestra era, escribió las églogas, las bucólicas y la Eneida, y en una égloga se dice, o se pensó durante mucho tiempo, ya después hubo algunos estudios que desmintieron este asunto, se pensaba que Virgilio había pronosticado el nacimiento de Cristo en la cuarta égloga. De hecho, había un tema del misterio de la cuarta égloga, porque un romano en el centro mismo del imperio había en sus escrituras pronosticado el advenimiento de un Salvador. En la Edad Media se consideró esto como una especie de don del profetismo. En la Edad Media hay leyendas que hacen a Virgilio también un personaje que guiaba a las almas. Hay leyendas que atribuían la cualidad de poder volar, de levitar a las esculturas mismas de Virgilio. Para Boccaccio, Virgilio fue un astrólogo, para otros un profeta. Incluso ya después de Dante, Rafael Osancio, el pintor, representaba a Virgilio entre profetas. De modo que para Dante también era necesario tomar como guía a un extraordinario poeta, pero también a un autor que tuviera una vinculación con la religión oficial, la religión que se profesaba y que tenía un poder inconmensurable. Me detengo aquí, continuaré con el tema. Hasta el próximo Polen por la Ciudad. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.